día. Ahí está, se me escucha. Buen día, iglesia, ¿cómo les va? Es un gusto, un placer enorme para mí estar compartiendo la palabra de Dios hoy con ustedes. Gracias, Pablito. Para los que no me conocen, mi nombre es Leandro. Estoy casado hace 4 años con la hermosa mujer que nos estaba dirigiendo recién. Y estamos ya hace un tiempo dirigiendo o estando con el grupo de preadolescentes y veo a muchos de los preadolescentes aquí y me encanta verlos también. Algunas de las historias que voy a hablar y voy a compartir hoy hemos estado trabajando también con ellos, así que, perdón, me han pedido también que yo no me mueva, voy a hacer lo posible para no hacerlo. Dios ha estado hablándonos en estos últimos 2 domingos, me ha parecido súper interesante, muy bueno, porque hemos empezado el año con Eduardo compartiéndonos acerca de lo que era el Evangelio, ¿no? Esa primera parte o primera etapa del cristiano en donde el cristiano, la persona, decide entregarle su vida a Jesús. Es sin duda la mejor decisión que podemos y hemos tomado, espero que usted también la haya tomado en su vida. Y el domingo pasado Andrés nos estaba hablando un poco sobre que gracias a la obra que hizo Jesús, nosotros tenemos un futuro, ¿sí? Y bueno, Andrés decía, no importa lo que haya en mi pasado, no importa las decisiones que yo haya tomado, porque en Jesús todas las cosas son hechas nuevas y ahora depende de mí, con ayuda de Cristo, para velar por mi futuro y ocuparme de eso. Ahora la pregunta, y de lo que se trata este mensaje, es ¿qué hago yo en el medio? Ya le entregué a Cristo mi vida, gracias. Ya sé que tengo un futuro, ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacer nada? Y no, la respuesta a eso debería ser, y espero que sea en su vida, servir a Dios. No estoy hablando en este caso todavía específicamente sobre el don de servicio, sino de una actitud de corazón, de decidir servir a Dios con mi vida, ¿no? Cuando Eduardo nos compartió acerca de lo que era y lo que no era el Evangelio, él nos contaba acerca de cómo compartir, y yo también quiero tomar eso para decir que todo lo que nosotros hacemos habla acerca de Jesús. La Biblia dice que nosotros somos representantes aquí en la tierra de Jesús. Entonces, todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, a donde me vean, cómo yo me mueva, absolutamente todo tiene que ver con Jesús. Y de esa forma yo muestro a Jesús en la vida de los demás. Entonces, ahí estamos. Permiso. La primera es que empezando por qué es servir a Dios, qué es el servicio, ¿no? Y el diccionario dice que servir a los demás es ponerme a mí en disposición de las necesidades de los demás. Y eso está muy bueno, ¿sí? Pero Jesús, cuando vino a servir en la tierra, no se quedó con eso. Si nosotros satisfacemos solamente las necesidades sociales o inmediatas de las personas, estaríamos cayendo en una asistencia social, en solamente poder darle una ayuda a la persona en ese momento y que de ahí se las arregle por sí solas. Jesús no solo se quedó ahí, sino que bastaba un encuentro con Jesús para cambiar la forma de vida de las personas con las que Él se encontraba. Y a eso es a lo que Él nos invita. Cuando los discípulos, viéndolo a Él, que Él empieza a servir a los demás, le preguntan sobre qué era el servicio, Jesús dice lo siguiente en Mateo 20:26, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y ahí, en una parte que me faltó del versículo, el que quiere ser primero tiene que ser esclavo. Sirviente y esclavo les dice a ellos, y tanto para ellos como para nosotros siguen siendo 2 términos que no queremos en nuestra vida, y mucho menos para nuestros hijos. Uno no le dice a sus hijos, vos estudiá para que seas un esclavo, de hecho le dice todo lo contrario, trata de estudiar para que no seas un esclavo del horario laboral, de lo que sea, ¿no? Pero Jesús enseña que cuando se trata del servicio, tenemos que ser y convertirnos en sirvientes y esclavos.
Ahora, Jesús nos encomienda a todos nosotros una sola tarea, que es ir y predicar el Evangelio a todos. Es la misma tarea que tenemos todos, absolutamente todos los creyentes. Y esa tarea sí toma muchas formas, también los compartía Eduardo. No solamente ir y predicar con la palabra, sino, como yo dije, todo lo que yo haga habla sobre el Evangelio, ¿sí? Y ahí, en lo que, ya sea que yo lo haga de forma hablada o use cualquier otra forma para compartir del Evangelio, indudablemente estoy sirviendo a la otra persona. No le sirvo a la otra persona, sino a quien yo sirvo es a Dios, y la otra persona puede conocer a Cristo por medio mío, ¿sí? Y es lo que sigue diciendo Jesús en Mateo 20, y es que ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y como nosotros tenemos esta tarea de ir y predicar el Evangelio, entonces hoy me gustaría hablar de algunas excusas, de algunas situaciones, de algunas emociones que sentimos cuando ya sea que alguien nos llame a servir o que nosotros veamos una necesidad. Suelen ser las primeras cosas que nos salen para responder o que sentimos y que tal vez no las decimos, pero suelen ser lo primero. Algunas de esas cosas creadas y diseñadas por Satanás, otras creadas por mi propio cuerpo, por mi propia carne, por mi propia comodidad. Empezando por mi condición de pecador, ¿no? Tal vez le ha pasado que lo han llamado a servir o usted ha visto una necesidad y automáticamente se descalifica y dice, ¿cómo voy a ir yo si yo soy el mismo pecador de siempre? Si yo ya sé que voy a pecar el miércoles, ya tengo algo preparado en donde yo sé que siempre me voy a equivocar, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo si sé que hay personas mejores, personas que parecen que no se equivocan? Cuando yo llego a la iglesia, ellos siempre están ahí, siempre se ven bien, ellos debe ser que les va bien, ellos deben seguramente no equivocarse y seguramente no deben estar pecando. Algo muy parecido es lo que le estaba pasando a la iglesia de Roma. Yo le voy a contar un poco el contexto de la iglesia de Roma, a quien Pablo le escribe en Romanos. Había una división porque había judíos y no judíos, ¿no? Y se estaba haciendo un lío porque los judíos parecía que tenían algún tipo de preferencia porque decían que eran los que Jesús había venido a buscar en primer lugar. Entonces ellos se merecían más que los demás, tal vez, y había una duda. Entonces Pablo les escribe directamente y les dice lo siguiente: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pablo la verdad lo hizo excelente, los bajó a todos de una sola. Los puso a todos en el mismo nivel, porque realmente para Dios estamos todos exactamente en el mismo lugar. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, Pablo lo hace sencillo. No piensen, no empecemos por en qué número empieza el documento o de qué nacionalidad son cada uno de ustedes. Todos ocupan el mismo lugar porque todos han pecado. Depende de Jesús, depende del Espíritu Santo, lo único bueno que nosotros podemos hacer con los demás. No sirve de nada ningún tipo de frase motivacional, no sirve de nada ningún tipo de acompañamiento, ninguna palabra que yo pueda decir si el Espíritu Santo no va conmigo, porque el que hace la obra en la otra persona es Jesús. Yo solamente soy un servidor, ¿no? Entonces, lo que les sigue diciendo, porque la intención de Pablo no era bajarlos y dejarlos ahí, sino exhortarlos que no se queden en eso, y les dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Entonces, para todos los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, hemos muerto juntamente con Él y ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
eso significa que por medio de Cristo yo soy santificado y puedo ir y ser de bendición juntamente con Él para la otra persona. Ahora, yo sí o sí tengo que hacer una advertencia, y es que esto no debería nunca ser un permiso para pecar. ¿Sí? Total, Dios ya me dijo que yo soy un pecador, entonces no me preocupo, me da igual, porque también Dios dice que me va a perdonar, o sea que me da lo mismo. Pablo también lo pensó y lo escribió en Romanos y les dijo: cuidado, porque el diablo es sabio para usar las escrituras y volverlos esclavos de la muerte. Porque cuando nosotros decidimos seguir a alguien, podemos seguir a Cristo o podemos seguir al pecado. Y Pablo les advierte: si no están siguiendo a Cristo, esa vida lleva a la muerte. En cambio, si ustedes sí siguen a Cristo, esa vida lleva a una vida recta. O sea que la santidad siempre va a ser el mejor camino para servir y adorar a Dios. La intención de Pablo simplemente era decirles que no se preocupen, porque Satanás ya no tiene poder para descalificarte a vos como pecador, ni a mí como pecador, porque por medio de la obra de Jesús podemos y somos santificados para poder servir a Dios. Entonces el pecado tampoco ya no tiene poder sobre mí. La segunda excusa que también observamos en la Biblia, o esta segunda situación que a veces también nos pasa, es nuestra falta de conocimiento. Nos llaman y decimos: ¿cómo voy a ir yo si yo no puedo terminar el plan de lectura de la Biblia? Siempre lo dejo en febrero. ¿Cómo voy a ir yo si no me acuerdo de ningún versículo de memoria? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo me voy a anotar a una clase de la escuela bíblica si un chico, cuando me haga una pregunta, qué le voy a decir? O sea, yo no sé nada. Bueno, algo así le estaba pasando también a Moisés. Y yo creo, desde mi punto de vista, por supuesto, que Moisés la tenía un poco más fácil en este punto de vista. Y es que a Moisés Dios le aparece por medio de esta zarza ardiente y le habla directamente y le dice: Moisés, vos vas a ir a Egipto, vas a encontrarte con el faraón y les vas a decir que te vas a ir con mi pueblo porque yo te mando. Y Moisés le dice: no, yo no, ¿cómo voy a ir yo si yo, qué voy a decir? Y Dios le dice: pero vos vas a ir y vas a decir esto. Le da todas las palabras. Y lo ve a Moisés un poco medio con cara, y no te preocupes, no solo le vas a hablar, sino que también te voy a dar señales, cosas que vos vas a hacer para que ellos estén seguros de que Dios es el que te manda. Y Moisés seguía reprochando y también le dice: tira tu bastón ahí, vas a ver lo que pasa, y agarrarlo de vuelta y se vuelve a hacer un bastón. Todo tenía Moisés. Ya se estaba prendiendo fuego, algo que no se quemaba, tenía un montón de señales, Dios le había dicho absolutamente todo lo que tenía que decir, ni una palabra más, ni una palabra menos. Y aún así, él estaba diciéndole a Dios: no, Señor, yo no, manda a otro, manda a alguien que sepa hablar, yo no me salen las palabras, me voy a trabar, me voy a poner nervioso frente al faraón, me van a mandar a matar, todo terrible. Y entonces Dios le responde: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Le dice a Moisés. El versículo sigue, el libro sigue, Dios enviándolo a Moisés, y eso ya es un objetivo, una tarea fija de Moisés, pero esto sí sigue siendo para nosotros. ¿Quién controla todo lo que yo hablo? ¿Quién controla todo lo que las demás personas van a escuchar? Y ese es solo Dios. O sea que todas las palabras que yo diga mientras yo esté acompañado con el Señor están controladas por Él. Todo lo que las otras personas escuchan también están controladas por Él. Entonces, esta excusa de mi falta de conocimiento se muere cuando Cristo me dice: vos andá, yo voy a poner las palabras en tu boca, yo soy el que te acompaña, yo soy el que está con vos, vos no te preocupes, vos solamente andá. También Pablo en Corintios, diciendo: somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. O sea que mientras el Espíritu de Dios esté conmigo, mientras yo esté cumpliendo con la voluntad de Dios, es
Dios mismo el que habla por medio mío. Yo solamente soy un instrumento, solamente soy un canal de bendición para los demás. Y de vuelta, esto amerita que nosotros hagamos otra advertencia, y es que esto no debería ser una causa por la cual yo deje de estudiar la Biblia, ¿no? Si total Dios va a hablar por medio mío, yo no hago nada y que se ocupen los demás. Suena a una reflexión de un preadolescente, ¿no? Bueno, esto no. Cada vez que yo me anoto para servir, cada vez que me llaman para servir, cada vez que yo veo una necesidad, esto debería ser un motor, un impulso para yo ir y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Para yo seguir estudiando, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, lo hacemos para conocer un aspecto nuevo de nuestro Dios. Entonces, debería ser algo que me lleve a leer la Biblia, no algo que me aleje de la Biblia. ¿Sí? Debería ser algo que me lleve a tener más tiempo en intimidad con Dios, porque en la forma, en la medida en que yo gane comunión con Dios, más seguro voy a estar de lo que yo tengo que decir. Entonces, cuando usted vaya a servir, cuando lo llamen a servir, cuando usted se comprometa con usted mismo a servir, que eso sea un motor y un impulso para ir y estudiar la palabra de Dios, para ir y pasar tiempo en intimidad con Dios. La tercera, esto no son tanto excusas, esto es más como una emoción que sintió Jonás en la Biblia y que también puede ser que nos esté pasando, y son el prejuicio y el temor. La Biblia empieza en el libro de Jonás con la orden que Dios le da a Jonás diciendo: anda a Nínive porque yo he visto todo el mal que han hecho, y decirles que yo voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. Ustedes conocen la historia de Jonás. Jonás hace exactamente lo contrario. Se va a Tarsis, se sube a un barco, se descontrola todo el clima, se dan cuenta que era a causa de él. En ese interín, en ese paréntesis, incluso la gente del barco empieza a adorar al Dios de Jonás, porque se dan cuenta que el Dios de Jonás era el que tenía poder para hacer todo eso. Y lo tiran al agua a Jonás. Jonás nunca estuvo preocupado, al menos no dice eso la Biblia. Él dice: tranquilo, tírenme al agua que ya Dios se ocupa de mí, y Dios se ocupó de él. Y en una charla, en una conversación entre ellos dos, adentro de un pez, él luego decide volver y hacer lo que Dios le pidió. Él va a Nínive, predica, lleva el mensaje que Dios le había mandado, y la ciudad se arrepiente. Y la ciudad, al final, no fue destruida, ¿sí? Fue perdonada. Cuando Jonás termina de predicar, de dar su mensaje, dice la Biblia que él se aleja y se va a ver, ¿sí?, qué le iba a pasar a la ciudad. Y entonces, como la ciudad no es destruida, se da esta conversación con el Señor. Dice Jonás: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabías que vos eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y esto aplica tanto para creyentes que llevamos años sirviendo, como para los que quizás, y me gustaría, estén dispuestos a servir a partir de ahora. Y es este temor de yo ver a una persona enferma, yo ver a una persona que pasa por necesidad, yo ver a una persona que está sufriendo, sintiendo algún dolor, y no me animo a ir a orar, y no voy a ir a orar porque ¿qué pasa si yo oro y Dios no hace lo que yo digo en oración? ¿Qué pasa si yo voy y les digo: no, ustedes no se preocupen porque Dios se va a hacer cargo, y Dios no lo hace a la manera en la que yo pensé que lo iba a hacer? Y esto mismo le está pasando a Jonás. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y ahí sale a la luz algo, que el problema no es que Dios se ocupe o no se ocupe del otro. El problema es que yo tengo miedo de quedar mal yo. El problema es que no quiero que piensen: mirá el cristiano que vino a orar por mí, y al final, ¿qué pasó? Y
Jonás, si leemos la Biblia, Jonás era un tipo que tenía mucha autoridad. Un profeta de Dios, no conocemos el contexto, pero tenía mucha autoridad. De manera que él va y comparte el mensaje y el pueblo se arrepiente. O sea, eso no sucede todos los días. Así que él estaba verdaderamente preocupado por cómo iba a quedar él y se había olvidado que él era solamente un mensajero de Dios. A él no le debería haber importado que si Dios destruía o no destruía la ciudad, porque la tarea de él era: vos andá y compartí este mensaje. De la misma manera que Dios nos dice: andá y predicá el Evangelio. Y no que te quedes ahí preocupado si ¿cómo quedaré yo? ¿Qué pasa si Dios no opera la forma en la que yo pensé que iba a operar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Una vergüenza. Y eso mismo le estaba pasando a Jonás. Y el prejuicio, porque ustedes saben que Nínive era la capital de Asiria, y el imperio asirio era muy conocido por la violencia con la que trataban a los prisioneros de guerra, ¿sí? Y los guerreros y los prisioneros vivían en la capital, o sea que ustedes se pueden imaginar un contexto de mucha violencia, ¿sí? Obviamente guerreros a los que normalmente no les caía el peso de la ley, o sea que ellos podían hacer lo que quisieran, y obviamente estaban junto con prisioneros que los iban a tratar como esclavos. Así que usted se puede imaginar el contexto que estaba viviendo y a la ciudad a la que Jonás tenía que ir. No lo dice la Biblia, por supuesto, pero si yo me pongo en el lugar de Jonás, yo hubiera dicho: ahí voy a ir a hablar yo. O sea, ¿qué tantas chances hay de que se confundan y me agarren a mí? ¿No? Y a veces nos pasa que tenemos que ir a hablar a personas, a lugares donde sabemos que nos han hecho mal a nosotros, que nos han causado dolor. De vuelta, no lo dice la Biblia, pero podría suceder que tal vez algún familiar, algún conocido, alguien o Jonás hubiera simpatizado con alguien a quien hayan matado de una manera brutal. Y le toca ahora, de parte de Dios, llevar un mensaje. Y acá viene la parte negativa de esta oración que dice: sabía que vos eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Y a veces nos pasa que nosotros mismos decimos: esas personas no se merecen el perdón de Dios. Esas personas que me han hecho mal a mí o le han hecho mal a alguien que yo quiero mucho, no se merece el perdón de Dios. Y nos ponemos en el lugar de Dios a juzgar y a ver quién sí y quién no, según yo, se merece el perdón de Dios. La historia de Jonás sigue un poco más. Cuando él se va a ese lugar alejado a ver qué le pasaba en la ciudad, dice que el sol le estaba molestando y Dios hace crecer una planta para que lo cubra del sol. Y Jonás, que era bastante extremista, dice: gracias Señor, ahora me siento bien. Y en ese momento Dios manda un gusano para que lastime la planta y la planta se marchita. Y Jonás pasa a estar de vuelta enojado hasta la muerte, dice la Biblia. Y Dios le pregunta qué le estaba pasando, cómo se estaba sintiendo ahora que murió la planta que lo estaba cubriendo del sol y él ya se estaba empezando a sentir mal producto de la exposición al sol. Y Jonás le dice que se siente muy, pero muy enojado por la planta y que prefería morirse ya antes que quedarse aquí a sufrir por el sol. Y entonces el Señor le dice: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y cuando lo leemos nosotros decimos: pero claro, ¿cómo no va a sentir lástima por esa ciudad si Dios es un Dios misericordioso, lento para enojarse, que puede perdonar? Es obvio que debería sentir, pero ahí estaba Jonás enojadísimo, ¿no? Y Dios le estaba tratando de explicar que nosotros no conocemos el proceso que Dios está haciendo en la otra persona. Y nos dice más:
ni nos interesa el proceso que Dios está haciendo en la otra persona. No nos interesa juzgarlo, no nos interesa nada de eso. Dios le había dado una sola y específica tarea a Jonás: andá y compartí mi mensaje, que de lo demás me ocupo yo. Y nos dice lo mismo a nosotros: andá y predicá el evangelio, que de lo demás me ocupo yo. Entonces, ahora ya viendo todas estas excusas, que podría haber más, la lista es enorme, pero todas terminan en el mismo camino, ¿sí? Bueno, yo me ocupo, dice el Señor. Entonces, veamos por qué sí es importante que nosotros estemos sirviendo a Dios. Y dice Romanos, de vuelta, Pablo escribiendo a la iglesia de Roma: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La importancia de nosotros sirviendo a Dios es que es una forma de adorar a Dios. Nosotros, hermanos, fuimos creados desde el principio para darle la gloria a Dios. Y Satanás desde el principio está ocupándose para que vos no adores a Dios, sino que adores a cualquier otra cosa, porque él, como dijo Pablo, que lo había aprendido de Jesús, sabía que las Escrituras también pueden ser usadas para hacer mal. También las usa Satanás para hacer el mal. Entonces, sabía que si Satanás logra que vos lleves tu adoración a cualquier otro lugar menos que a Jesús, tu vida termina en la muerte, lo dice la Biblia. Mantenerme con un corazón de servicio hacia Dios hace que yo me quede con la mirada fija a Dios. Y ese camino, como dice la Biblia, lleva a un camino recto. Sigue diciendo más abajo acerca de los dones, de cómo nosotros podemos servir en la iglesia. Dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes un don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, ¿no? Pablo enseñándoles a la iglesia de Roma acerca de los dones. Y no quiero entrar mucho en el tema de los dones porque es tema para otra prédica que ya se viene en un futuro, pero sí decirte que la manera de encontrar estos dones, la manera de saber qué dones Dios me ha regalado, es saliendo de mi zona de confort, sirviendo a Dios en donde yo no me siento seguro, porque dice la Biblia que ahí donde nosotros no nos sentimos fuertes es donde el Espíritu de Dios se hace fuerte en nosotros y nosotros podemos ser de bendición para los demás. Así que les decía Pablo que si ya conocen su don, vayan y sirvan a Dios. Y si no lo conocen, vayan y sirvan igual, porque sirviendo a Dios van a poder conocer el don que Dios les ha regalado para hacer este servicio y esta tarea con excelencia. Pablo sigue diciendo en Romanos una lista muy larga de cosas que yo se las voy a leer acerca de cómo tenemos que servir en la iglesia. Y dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal.
compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues Dios dice en las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Es una lista enorme de las cosas que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos con los demás. Está en Romanos 12, si en algún momento querés recordarla, te invito a que vayas a la palabra y lo leas, pero está claro lo que sí tenemos que hacer. El servicio a Dios para bendecir a los demás es una actitud de corazón, es estar dispuesto a humillarme a mí mismo de manera de que yo me convierta en un sirviente y en un esclavo para ganar la vida de la otra persona. Entonces, como el servicio es una actitud de corazón, yo te invito a preguntarte hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con respecto al servicio a Dios? Tal vez ya estabas sirviendo a Dios y has dejado de servir por alguna discusión, por alguna pelea, por alguna diferencia con un hermano, con un líder, con un pastor, con un anciano. Y yo quiero decirte que eso es absolutamente normal, porque dice Dios, no conocemos el proceso que Él está trabajando en la otra persona. Y tal vez te tocó caer justo en el proceso de la otra persona, pero si vos estás sirviendo a Dios, quiere decir que estás mirando a Jesús, no estás mirando qué pasa con el otro, si cómo me contesta el otro, si qué me ha mirado, si qué me ha dicho. Eso pierde valor porque yo estaba mirando a Cristo cuando lo estaba haciendo. Entonces, pregúntate, la pelea, la discusión, la diferencia que tuviste, la tuviste porque estabas siendo un esclavo y la pelea era por quién era más esclavo o era por quién se estaba poniendo encima de quién, o era una lucha de orgullo. Entonces, no dejes que si vos hoy en tu corazón sentís amargura, sentís tristeza, sentís dolor, no dejes que Satanás use eso o que vos mismo uses eso para dejar de adorar a Dios. Porque fuimos creados para adorar a Dios y el servicio a Dios es una forma también de adoración. No dejes que Satanás te engañe y te lleve por el camino que lleva a la muerte. Más bien, decidí seguir a Dios, que es un camino que lleva a la vida recta. Jesús vino a este mundo y eligió a 12 personas. 12 personas que, como había predicado Andrés el domingo pasado, no todos tenían un pasado. Todos tenían algo que tal vez los podría haber preocupado. Eran conocidos por violentos, por cometer fraude, robar, todo eso. Y los que se sabían, los que tenían todo el conocimiento y se sabían la ley de memoria, ellos no pudieron seguirlo porque se olvidaron de que era para servir. Ellos usaron la ley para ponerse por encima de los demás. No pudieron seguir a Jesús, pero sí las 12 personas, imperfectos como eran, lo único que tenían era que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, a dejar lo que tenían, a estar dispuestos a aprender del Maestro. Y acá estaba Pablo escribiendo, después de haber aprendido del Maestro del servicio, enseñándole a otras iglesias acerca de cómo servir a Dios. Si Jesús entonces vino a servir a los demás, si Jesús buscó gente para que lo acompañe y les enseñó a servir a los demás, entonces nosotros también tenemos que servir a los demás.